Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy miércoles 6 de agosto del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Lucas del 28 al 36. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide darle me gusta y darle seguir. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra la transfiguración de Jesús. Y vemos quiénes son los que se aparecen con Jesús a su lado. Dice: y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Había dos hombres con Jesús, que eran Moisés y Elías. Y tenemos a Moisés, que representa la antigua alianza, la ley, y a Elías, que representa los profetas. Apareció Moisés representando a la ley, la antigua alianza, y Elías representando a los profetas. Y estaba Jesús en la nueva alianza con Jesucristo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque los hermanos separados enseñan que cuando uno se muere, se acabó. Pero vean que aquí apareció Moisés y Elías. ¿Y hace cuánto tiempo ya habían partido Moisés y Elías? Hace mucho tiempo. ¿Y a dónde aparecieron? Con Jesús. Porque los hermanos separados dicen que cuando uno muere, se acaba. Pero la Biblia hoy, aquí, nos muestra que cuando uno muere, no se acaba. Que cuando usted ha servido al Señor, usted va a la gloria de Dios. Que ese cuento de que cuando uno se muere, se acaba, es pura mentira. Es para engañarte. Y lo vimos hace unos días atrás en Apocalipsis 6:9. Entonces apareció Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Y si están muertos, ¿cómo es que están hablando con Jesús? Yo lo que quiero es que usted descubra con sus propios ojos, con capítulo y versículo, de qué manera lo engañan a usted. Véanlo, agarre su Biblia, busque, comience a ver con sus propios
ojos, que cuando uno muere no se acaba. Ahí estaba Moisés y Elías hablando con Jesús. Y hace unos días les hablaba de Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte. Aquellas personas que habían sido muertas a causa de la palabra de Dios, ¿dónde estaban? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Y estaban vivos o estaban muertos? Dice que gritaban con voz muy fuerte. Entonces no estaban vivos, no estaban muertos, porque si hubieran estado muertos, no, ¿cómo hubieran estado gritando? Vean ustedes con sus propios ojos que cuando uno muere no se acaba. Si usted muere haciendo la voluntad del Señor, usted va al reino de los cielos. Usted va allá a la gloria de Dios. No se acaba, como enseñan los hermanos separados, que cuando uno muere se acaba. Fueron degollados a causa de la palabra de Dios y el testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y a tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Vean que no era el juicio final, porque todavía faltaban gente que estaba en la tierra. Aquí no está hablando del juicio final, está hablando de estas personas que ya habían partido y que estaban en el cielo y que estaban gritando con voz muy fuerte, estaban diciendo al Señor que le hiciera justicia a aquellos que los habían hecho matar en la tierra. ¿Hasta cuándo nos va a hacer justicia de aquellos? Dice, vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra. Vean que no es el juicio final. Ellos estaban gritando y estaban pidiendo justicia. ¿Por quiénes? Por aquellos que estaban en la tierra. No era el juicio final. Y estaban vivos y estaban gritando con voz fuerte. Estaban diciendo a Dios que le hiciera justicia. Para que usted se saque de su cabeza que cuando uno muere se acaba. Porque dice Eclesiastés 12:7 que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. Y Jesús que había enseñado en San Juan 14:1, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Pero eso era lo que quería la primera parte de la enseñanza de este evangelio, porque dice que apareció, dice, dos hombres que eran Moisés y Elías, que conversaban con él. Apareció Moisés y Elías. Moisés que representaba la antigua alianza, Elías que representaba a los profetas, y Jesús que viene ya a la nueva alianza. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchelo. Este es mi hijo, mi elegido, escúchelo. Vamos a leerlo un poquito más para atrás. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Vean que Pedro y Juan y Santiago también vieron a los dos hombres, a Elías y a Moisés, para que ellos fueran testigos. Por eso quedó escrito. Como estos estaban para irse, ¿quiénes estaban para irse? Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra.
y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchelo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Vean que cuando la nube cubrió a ellos, salió de la voz, salió de la nube la voz del Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Y qué pasó con Moisés y Elías? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya ahora hay que poner toda la atención en Jesucristo, que es el que nos trae lo definitivo, que es el que nos trae la salvación. Ya la ley y los profetas quedan atrás. Por eso en San Lucas 14 y 16 dice que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Yo creo que es ahí. Por eso Jesús queda solo. Moisés y Elías desaparecen. Y por eso la voz del Padre se escucha diciendo: pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Por qué? Porque ya ahora Jesús nos trae lo definitivo. Ya la ley y los profetas quedaron atrás. Por eso en la Biblia se separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hay que escuchar lo que Jesucristo nos dice, porque Él es el que nos trae la salvación. Él es el que nos trae el plan de salvación. Por Él es que nos vamos a salvar. Pero ¿cómo? Si nosotros hacemos su voluntad, lo que Él estableció. Usted no se va a salvar por hacerle caso a un hombre que diga puras mentiras, que dice cosas que no están en la Biblia, que lo llevan a una salvación falsa, que le dicen que usted con creer en Cristo ya está salvo. No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Creerle a Cristo a usted lo lleva a creer en su palabra, a lo que está escrito, a lo que está escrito en el Evangelio. Cuando dice allá en San Juan, en San Mateo 16:18, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A creer en la iglesia del Evangelio, a la que él fundó, que tiene más de 2000 y resto de años, de la que nació la Biblia allá en el año 382 con el Papa San Damaso I, la que hizo la Biblia, la que le dio autoridad de perdonar pecados, allá en San Juan 20:21, cuando les dijo, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonan los pecados, les serán perdonados. Aquellos que les dejó la Eucaristía allá en San Lucas 22:19, cuando les dijo, tomó pan, lo repartió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Allá en San Juan 6:51, cuando les dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma ese pan vivirá para siempre. Este es mi hijo, mi elegido, escúchelo. Eso es lo que quiere el Padre, que escuchemos la voz de Cristo, que le hagamos caso, que dejemos de andar de creyones creyéndole a personas que no nos van a llevar a la salvación. Por eso les doy pruebas. Y en el Evangelio del jueves vamos a hablar de la iglesia que Jesucristo fundó. Eso es lo que toca el Evangelio. Por eso dice: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿A quién hay que escuchar? A Jesús, el Evangelio. ¿Por qué? Porque si estamos escuchando a otras personas que nos hablan, pero sin fundamento bíblico, nos estamos convirtiendo en creyones y estamos dejando de ser creyentes. El Padre hoy quiere que escuchemos a su Hijo. ¿Y dónde lo escuchamos? A través del Evangelio. Que el Señor les bendiga.